Quinto capítulo de la serie Alma-Cuerpo o Corporalidad y Gracia. Vamos a dedicarlo a la mortificación. Sacrificio es una palabra que viene del latín sacrum facere, convertir facere en sagrado, sacrum. Los sacrificios son tan antiguos como el hombre. Después del pecado original, Caín y Abel aparecen ya en la Biblia ofreciendo sacrificios a Dios. Le ofrecían regalos que pretendían ser compensatorios del pecado, de su alejamiento. Eran sacrificios de destrucción, de compartir un animal, a veces consumiéndolo uno y quemando la otra mitad como si lo consumiera el mismo Dios, o directamente quemando el trigo, parte del trigo de las cosechas. Era como un regalo a Dios. Bueno, pues los sacrificios que han existido desde el principio, el hacer regalos a Dios, han tenido una evolución. Y se pueden distinguir quizá tres etapas fundamentales en los sacrificios de la antigua alianza o los sacrificios del pueblo elegido por Dios, Israel. Dios fue conduciendo a Israel hacia el sacrificio perfecto, que es el de Cristo. En primer lugar, los sacrificios de animales, estos mismos que ya pues, son ancestrales, los más antiguos, ¿no? Los que aparecen también en la Odisea, cuando se envía a Zeus una barca repleta de animales sacrificados al encuentro de Zeus en el mar. Este tipo de sacrificios, el sacrificar un buey o una oveja, tenían el peligro de que el oferente que los ofrecía, a pesar de ese gesto, mantuviese un corazón sucio. O sea, son muy externos, no garantizan la conversión. Un peligro de exterioridad que efectivamente se cumplió. Y Yahvé en el Antiguo Testamento fue conduciendo a Israel a través de los libros sapienciales, del libro de Job, de los Salmos, hacia un sacrificio 2.0, que es el sacrificio de la palabra, el sacrificio de la ley. Esos 613 preceptos en que más tarde los fariseos desglosaron la ley. Ya no se trataba tanto de ofrecer un sacrificio externo, sino de hacer uno mismo cosas que agradan a Dios. No vestir lana y lino a la vez, o no comer a la vez la carne y la leche, o no dar más de tantos pasos el sábado. Eran sacrificios ya más comprometedores del judío en este caso. Pero aún así también tenían un margen de exterioridad. De hecho, hoy existe en Israel un fenómeno curioso, que es el de los agnósticos judíos, que se consideran judíos y como afirmación de raza cumplen la ley. Llevan la kipa, observan el sábado y todo lo demás como una autoafirmación racial, nacional, pero no ofrecida a Dios. Es decir, que es un sacrificio que evidentemente permite la exterioridad, el formalismo. Bien, por eso el sacrificio perfecto, el 3.0, es el sacrificio de Cristo. Cristo es el verbo hecho carne y cada uno de sus actos es un acto de amor. Es el amor encarnado. Es el amor que nace en Belén, el amor que trabaja en la carpintería de Nazaret, el amor que predica, el amor que muere en la cruz. Ahí no hay exterioridad. Todo es amor. Todo está hecho por el amor y es amor. Por eso es el sacrificio perfecto. Por eso los primeros cristianos abandonaron inmediatamente el templo y ya no ofrecieron más sacrificios en el templo y muy pronto también la ley. Este es el sacrificio 3.0, el sacrificio de Cristo. Convertir en amor lo que tocamos. Bien, pues para esto, para vivir amando, se necesita la mortificación. Porque obras son amores. Y amar mata, amar gasta,
Amar cansa. Hay que proponérselo. En cualquier cosa que sale bien o que se hace bien tiene detrás sacrificio, esfuerzo. Así lo decía Gaudí, cualquier cosa sale bien, tiene detrás mucho sacrificio. Y también por eso se llama la oración de los sentidos a la mortificación. Es escuchar, sonreír, el servir, el empezar el trabajo puntualmente, el seguirlo hasta el final, todo eso duele. Y la mortificación cristiana no consiste en hacer cosas difíciles, cosas dolorosas, porque son dolorosas. No es un dolorismo la moral cristiana. No es cuanto más te duela, cuanto peor lo pases, más santo eres. No, nada que ver. Pero también es verdad que no hay que elegir algo porque sea difícil, porque sea doloroso. Pero también es verdad que tampoco hay que evitarlo, hay que esquivarlo porque duela, porque sea doloroso. Sino que el criterio ha de ser el amor. Y quien no esté bien dispuesto al sufrimiento y a la mortificación y al dolor, no amará. Simplemente se regirá por otro principio, el del placer, la comodidad, el ego. Es decir, que en la mortificación, la capacidad de sacrificio, de dolor, no es un fin en sí mismo, pero es un medio imprescindible para amar. Si el camino del amor se llama sacrificio, escribe San José María. Santa Faustina Kowalska escribe que los ángeles envidian a los hombres dos cosas: la Eucaristía y la mortificación, la capacidad de amar a Dios con un cuerpo. La oración de los sentidos, el amor corpóreo, el sacrificio corpóreo. Siempre nos queda el cuerpo. A veces la cabeza no funcionará, intentamos hacer la oración y la cosa no funciona, estamos espesos, pero el cuerpo siempre nos queda. Podemos estar de rodillas ahí, o simplemente estar, a pesar de las pocas ganas, llegar. Y quien dice eso dice cualquier otra cosa. El sacrificio corpóreo es muy objetivo, es muy concreto. Está siempre al alcance de la mano. Que nos duele mucho la cabeza o estamos muy enfermos y estamos en la cama, ese es el sacrificio corpóreo. Que estamos conviviendo con una persona difícil, ese es el sacrificio corpóreo. Igual no podemos conseguir grandes cosas, pero eso lo podemos ofrecer. Francisca Javiera del Valle, esa costurera de Carrión de los Condes que logró una intimidad tan grande con el Espíritu Santo, en su diario, llevaba un diario, anota: tanto tendrás de vida interior cuanto tengas de mortificación. Descubrió Francisca Javiera que cada vez que ofrecía a Dios un sacrificio, Dios se lo recompensaba, dándole hambre de Dios. Dios le arrondaba. Una vez que hizo este descubrimiento, ya siguiendo una espiritualidad que no es laical, estuvo espiándose durante varios meses y anotando cuidadosamente todo lo que le gustaba para negarse luego en ello y ofrecérselo a Dios. Bien, como digo, esto ni es laical ni creo que tengamos el peligro de hacerlo. Pero tenemos más bien el peligro contrario, de guiarnos como criterio fundamental de nuestra vida por la comodidad, por el placer, por el gusto. Y por tanto tenemos que ejercitarnos en la escuela de la mortificación, que ya dicho muy rápidamente, se podría dividir en 3 cursos, o en una escalera de 3 escalones. En primer lugar, y aquí hay un orden, no se puede acceder a los demás si no se pisa primero el de abajo. El primer escalón es el de la mortificación pequeña, el de la mortificación constante. Ese es el más sencillo. Esa puntualidad, o ese pequeño sacrificio en la comida o en la postura. A cada paso vamos a tener la oportunidad de hacer las cosas con un poco más de mimo. Eso es la mortificación pequeña. Si somos generosos ahí, entonces estamos en condiciones de subir el segundo escalón, que es la mortificación interior. La mortificación de la imaginación, de la memoria, del entendimiento, de la voluntad, de los sentimientos. Evidentemente es mucho más difícil que la anterior.
Pero ahí también tenemos que amar. Quizá un signo de madurez y de vida interior, y quizá la mortificación más difícil es la estabilidad en los sentimientos, o mejor, la estabilidad en la conducta al margen de los sentimientos. Eso evidentemente es difícil, pero con la gracia de Dios se va consiguiendo y transmite pues, muchísima paz, muchísima alegría, muchísima capacidad de amar. Pero, como digo, hay que empezar por lo anterior. No creo en tu mortificación interior si veo que desprecias la mortificación de los sentidos, dice San José María. Y el tercer escalón, el más elevado, es lo que podemos denominar la mortificación pasiva. Ese tipo de cosas que en ocasiones ocurren y no hubiésemos elegido nunca. La muerte de un ser querido, un revés en el trabajo, no sé, cosas de esas que son enormes, que nos superan absolutamente, pero que cuando estamos bien entrenados podemos vivir con el Señor y ser felices en ellas. Bien, vamos a recorrer, por tanto, este camino, el del sacrificio corpóreo, que tiene mucho que ver con la postura, con la puntualidad, con el orden, con la sonrisa, con hacer lo que debemos, con la estabilidad, pero sobre todo esos tres aspectos, la mortificación pequeña, la mortificación interior y la mortificación pasiva.